Continuando con lo que es el Programa Nacional de lo que es salud pública, vamos a seguir con lo que es el control de la influenza. Bueno, la influencia humana, ¿qué es lo que nosotros tenemos que determinar cuando hablamos de influenza? Es algo bastante hablado, ¿no? Por lo que es la sociedad, y es algo bastante conocido y bastante tratado en todo lo que son nuestros hospitales, clínicas, centros de salud y demás. La influenza humana va a ser una enfermedad respiratoria viral, generalmente leve, altamente contagiosa, como digamos eso, por eso se presentan varios casos cada invierno, ¿no? O cambio de temporada. Se puede agravar en personas de alto riesgo, niños, ancianos, inmunosuprimidos, padecimientos pulmonares crónicos, mujeres embarazadas y demás, ¿no? Pero para hablar de lo que va a ser la influenza humana, nosotros tenemos que tomar en cuenta que van a haber tres tipos, ¿no? Primero vamos a hablar de lo que va a ser el tipo A. Eh, este tipo A causa enfermedad al hombre e infecta a animales, aves y cerdos, afectando a todos los grupos de edades, ¿no? Y también puede ser causa de epidemias. El tipo B afecta solo a humanos, causando una enfermedad leve, y el tipo C rara vez se asocia con lo que son los humanos. En lo que va a ser la influencia humana, el virus modifica, convengamos que eh, va a ir modificando sus antígenos de superficie, mutación conocida como flotación antagónica, produce nuevos subtipos, ¿no? O subtítulos, perdón, en 2 o 3 años, y pueden producir epidemias o pandemias cada 10 a 20 años. Es por eso ahí que el nombre va cambiando, pero ya se va conociendo cuál es la causa o el origen de cada uno de estos. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de transmisión? ¿No? Importante en lo que va a ser salud pública, factores de riesgos y demás. Se transmite fácilmente de persona a persona a través de lo que es tos y estornudos. Una persona se va a infectar al que respirar gotas que contienen el virus producidas cuando una persona infectada habla, tose o estornuda, y se determina que va a ser cuando hay un contacto a menos de 1 metro de distancia. Tocar una persona infectada o superficies contaminadas, el virus y llevarse a la mano, entonces ahí se va a poner una gran probabilidad de contagio. A seguir, la influenza humana va a tener un periodo de incubación, usualmente 2 días. Puede variar de 1 a 5 días, pero convengamos que es 2 días de incubación. El periodo de transmisión va a ser de 24 a 48 horas antes de iniciar los síntomas, hasta 4 o 5 días declarada la enfermedad. Manifestaciones clínicas. Todos conocemos las manifestaciones clínicas, pero siempre tenemos que tomar en cuenta y repasar y determinar un síntoma o signo clave, el cual va acompañado y nos habla de esta enfermedad, ¿no? Fiebre, por ejemplo, fiebre de inicio súbito, escalofríos, cefaleas, mialgias difusas, rinorrea, tos seca, conjuntivitis, dolor de garganta y malestar general, ¿no? Usualmente es autolimitada y dura de 4 a 5 días. Aproximadamente el 50% de las personas infectadas no presentan datos clínicos, pero contagiosos. ¿Cuáles van a ser los síntomas de alarma o sintomatología de alarma? Fiebre alta, dolor abdominal, vómito pértinas, incremento de la tos, dolor en el tórax al respirar o toser, cansancio extremo y la insuficiencia respiratoria van a ser la sintomatología de alarma. El diagnóstico se basa, la clínica en lo que va a ser, hablamos de influencia, se basa, la clínica va a ser muy mandatoria, ¿no? En realidad la clínica es mandatoria en el mayor de las patologías, ¿no? Pero nos vamos a basar más en lo que es la influencia en los signos y síntomas. La confirmación del diagnóstico se realiza por aislamiento del virus en secreciones nasofaringeas, ¿no? El RT-PCR, aislamiento viral o secuencia genética. Pero para poder llegar a estos tipos de estudios, solicitarlos y demás, la sintomatología va a ser mandatoria.
Existe hoy en día tratamientos preventivos, ¿no? Como ya les hablaba sobre lo que eran las vacunas, el PAI, eh, las vacunas para muchos colegas, especialistas y demás, tienden a ser innecesarias, tienden a ser malas y demás, pero recordarles, nosotros al momento de exponernos o participar o ser médicos en nuestro sistema de salud, tendríamos que apoyarnos en lo que es las vacunas. Y bueno, un tratamiento preventivo es esta vacunación anual a grupos de riesgo con enfermedad metabólica, pulmonar, cardiovascular y renal. Niños de 6 a 23 meses y adultos mayores de 60 años. La vacuna disponible no protege contra la cepa actual de la influencia H1N1, ¿no? Aunque creo que últimamente ya se ha detectado, ya existe, pero no se ha demostrado un 100% de efectividad de esta. En lo que va a ser también los cuidados generales, aplicar cuidados en enfermedades respiratorias, ¿no? Esto te llama y te dice de salud pública, como les vuelvo a repetir, salud pública tiene mucha interacción con lo que va a ser la parte social y se tiene que utilizar este tipo de términos son estrategias las cuales ayudan a la prevención de estas, ¿no? Tomar abundantes líquidos, consumo de frutas amarillas o anaranjadas, control de la temperatura por medios físicos y mantener libre de secreciones la vía respiratoria. Cuidados generales, de la misma manera, evitar cambios bruscos de temperatura, vigilar signos de insuficiencia respiratoria, evitar asistir a lugares concurridos cuando se presente una alerta de casos de influencia, ¿no? Evitar saludar de beso o mano, lo propio, y evitar la automedicación. ¿Cuáles van a ser las complicaciones que van a existir? ¿No? Dependen de la reacción inmunológica y se presentan con mayor frecuencia en los extremos de vida. ¿Qué quiere decir en los extremos de vida? Cuando son recién nacidos o cuando son personas de la tercera edad, de una edad ya muy avanzada, ¿no? Son más propensos. Neumonía bacteriana, agravamiento de bronquitis crónica de otras enfermedades pulmonares, miocarditis y el síndrome de Rey, ¿no? Que es una de las complicaciones, puede ser una pregunta, ¿no? En cuanto a la salud pública, en cuanto hablamos de influenza. Y ahora en cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento es, ya vamos a presentarlo cuando en un tratamiento específico, ¿no? Oseltamivir de 75 miligramos cada 12 horas por 5 días. ¿Cómo se hacen los protocolos de tratamiento, ¿no? En trabajadores de salud, que puede ser profiláctico y terapéutico de la misma manera, pacientes de riesgo, embarazadas, ¿no? Por enfermedades de bases, paciente cuyo cuadro requiere hospitalización o con cuadro clínico progresivo. ¿Qué quiere decir? Que este paciente no está saliendo adelante, no está mejorando. Para la cepa de lo que va a ser la influencia de la H1N1 es efectivo el oseltamivir, ¿no? También llamado como lo que es el Tamiflu, aunque se inicia después de 48 horas de haber iniciado la enfermedad. En niños y adolescentes no deberá administrarse aspirina por riesgo a desarrollar el síndrome de Reye, ¿no? Entonces, como les digo, recordemos estos puntos importantes del síndrome de Reye, ¿no? Que pueden la administración de la aspirina por riesgo a desarrollar este mismo. Ahora, un dato importante para la salud pública que está relacionado con la influenza. ¿Por qué se produce una pandemia? Convengamos que porque aparece un virus de influenza nuevo que no ha circulado previamente, por lo tanto no existe población inmune a él. Este es nuevo, entonces la población va a estar propensa a poder contraerlo, ¿no? Como dice aquí, no existe población inmune a él. El virus es el resultado de las combinaciones de varias influencias animal y humano. ¿Por qué se produce también una pandemia? Porque el nuevo virus es capaz de producir casos graves de enfermedad y bueno, porque el nuevo virus tiene la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma eficaz. Entonces, es por eso que se crean las pandemias. ¿Y cuál es la influencia H1N1? Esta es una enfermedad similar a la influenza producida por un virus nuevo de origen porcino. Es por eso que hace muchos años, si no me equivoco, en el 2000,
el 2010, si no me equivoco, ¿no? Se llamaba la porcina, ¿no? Por la cual no existe una adecuada respuesta inmunológica por parte del cuerpo humano. Y es por eso que ha causado gran temor y gran susceptibilidad en aquellos meses, ¿no? ¿Por qué nos preparamos? Para reducir la velocidad de diseminación del virus, disminuir el número de personas que enfermen, asegurar el funcionamiento de servicios básicos y reducir el impacto sanitario, social y económico. ¿Cuáles van a ser las precauciones estándar para reducir el riesgo de contagio? Todos ya los conocemos, pero es bueno siempre hablar sobre esto. No, higiene de las manos antes, después de cualquier contacto directo con pacientes, entre pacientes o objetos contaminados, uso de equipo de protección personal en base a una evaluación de nivel de riesgos, lo que va a ser los barbijos, uso de guantes para operaciones que supongan exposición a cambio entre procedimientos, protección ocular en operaciones que se supongan proyección de fluidos, ¿no? Datos importantes. ¿Qué más? Recomendaciones de uso de lo que va a ser el tapabocas o los barbijos. Personas con síntomas de gripe, sí o sí hay que utilizarlos. Personas en contacto estrecho con el público, personas con factores de riesgo en contacto con multitudes, personas que cuiden enfermos de gripe. Y bueno, hay que tomar en cuenta estos cuadros, ¿no? Que se los presento aquí, que son bastantes importantes para lo que va a ser el hecho de la profilaxis, ¿no? Que son muy utilizados en nuestro medio para poder prevenir todo.